El tema de hoy, de la mano del doctor Rudy de Gracia. Rudy de Gracia es emergenciólogo, profesor de pre y de posgrado, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y nos viene a conversar sobre las acciones que nosotros debemos tener y tomar frente a situaciones de emergencias y de urgencias, y sobre todo en el caso que nos ocupa de la época de fin de año, la Nochebuena, la Navidad, el 31 de diciembre, el día primero. En fin, esta época está matizada de grandes movimientos de personas, de grandes comelonas, pero las situaciones de salud no se detienen. Aparecen los infartos, aparecen los ACV, se dan los choques de tránsito, están las lesiones, están los atragantamientos, están las descargas eléctricas, en fin, están las alergias. Son tantas situaciones en las que los seres humanos nos vemos involucrados que es necesario tener idea de qué hacer. Muy buenos días, doctor Rudy de Gracia. Buenos días para todos los oyentes, para ese público que se orienta y que aprende sobre salud a través de este programa. Y buenos días al personal técnico. Buenos días a todos los expositores de acá. Feliz de compartir este espacio con el doctor Montero, con Liz, con Amaury, con nuestro profesor Lafontaine. Así que feliz de estar por acá, doctor. Bueno, gracias, doctor Rudy. Nosotros nos sentimos muy honrados de su presencia. Doctor, entrando en materia, ¿cuáles son las situaciones que pudiéramos nosotros decir que son emergencia? Y si existe diferencia para que la gente, por ejemplo, la gente del pueblo, pues pueda manejarla entre una urgencia y una emergencia. Eso me parece que sería interesante. Una situación que pueda considerarse una emergencia. Y si hay diferencia entre urgencia y emergencia, que los médicos sí hablan de ella, pero la población debe manejar eso. Sí, el concepto ha ido como que evolucionando un poco. Emergencia, el concepto tradicional planteaba que una emergencia es aquella situación de salud que pone en peligro inminente la vida y que en función del tiempo debe ser resuelta en no más de una hora. O sea, una situación que pone en riesgo la vida de la persona y que hay que resolverlo en no más de una hora. En una hora, ya. Ahora, una urgencia es aquella situación de salud que se puede resolver en un mayor tiempo, incluso hasta las 24 horas, y que no necesariamente pone en peligro la vida, aunque puede evolucionar a la condición de emergencia. Ejemplos de emergencia, doctor. Ejemplos de emergencia. Un síndrome coronario agudo. Dolor de pecho. Un infarto. Sí. Una enfermedad cerebrovascular. La ACV. Una convulsión. Un trauma craneal, una hemorragia. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Y las alergias, doctor? Puede, claro, porque una alergia puede provocar una situación de salud respiratoria, donde la persona no puede respirar bien por edemas que se forman. Se hincha la vía respiratoria, y entonces la persona no respira bien, además de que hay una especie de tormenta hormonal en ese organismo que dependiendo del tiempo y de exposición al que esté expuesta la persona, de la edad y de muchos otros factores, puede incluso llevar a evolucionar en otras complicaciones. Y una persona que pierde el conocimiento, doctor, de repente, ¿eso se puede considerar como una emergencia? Esa causa de la... Perdió el conocimiento, se desmayó, ¡bum! Sí, puede ser, porque es que hasta que se demuestre lo contrario, la gente no pierde el conocimiento por cualquier cosa. Algo pasó que desconectó y que entonces... Ahora la persona, esa causa puede ser un paro cardíaco, esa causa de inconsciencia, puede ser un problema. O sea, que la gente se cae y es posible que se caiga porque se le paró el corazón. Sí, claro. Okay. Ahora, yo quiero concluir un poco la idea de en cuánto ha evolucionado el concepto emergencia y urgencia. Y por qué es interesante e importante que esto haya pasado. Porque se pasó, maestro Montero, del término que pone en peligro, el concepto que pone en peligro la vida.
a una situación que, aunque no esté en peligro la vida de la persona, por ejemplo, una amputación, el sangrado está controlado, probablemente, pero es una emergencia. Una amputación de una extremidad, un trauma ocular, no necesariamente pone en peligro a la vida, pero lo consideramos una emergencia. O sea, se ha ampliado un poco el concepto que permite ahora clasificar como emergencia una situación para activar una respuesta que sea oportuna y reducir, controlar el daño. Incluso el concepto emergencia ahora plantea algo interesante, que si para el paciente es una emergencia, probablemente para mí como médico lo sea, porque el concepto se quedaba en una condición de juez que asumía el médico y decía, eso es una emergencia, eso no es una emergencia. Pero él, que tiene mucha experiencia y que no es su paciente, su familiar, probablemente dice, no, eso no es una emergencia. Y el paciente y el familiar quedaban relegados en su ponderación de lo que era una emergencia. Una niña de 6 años, como recibe una ocasión, que una puerta le amputa una falange, la punta del dedo. La punta del dedo. Ya, bueno, no es una emergencia desde el punto de vista médico donde ella vaya a perder la vida. Ahora, yo voy a entrar en la teorización frente al papá y con ella. Eso no es una emergencia. No. Es que para él es lo más grande. Claro. Y por eso muchas veces se daban situaciones y se siguen dando de agresión en las salas de emergencia, en salas de urgencias, donde los médicos, las enfermeras, tú los encuentras muchas veces enfrentados físicamente. Doctor Roberto Lafontaine. Rudy, y aquella hora que se está en la moda de las enfermedades psiquiátricas, aquellas situaciones en las que una persona tiene una patología tal que se identifica que puede atentar contra su vida o que puede atentar contra la vida de otra persona. Verbigracia, el caballero que arrojó la piedra. ¿Eso no lo consideran ustedes, los emergenciólogos, una emergencia desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista médico? Claro, la situación de salud mental de una persona en determinado momento puede presentarse como una emergencia. El paciente agresivo o el paciente que hace un intento autolítico, un intento suicida. Entonces, en salud mental hay situaciones de emergencia, como lo hay en otras entidades, en cardiología, en trauma, en pediatría, en obstetricia. La salud mental, usted se puede encontrar con una persona con una condición de salud mental que por abandono de tratamiento, por descompensación, en fin, por muchas razones, ahora tenga una emergencia médica en términos de salud mental. Y eso requiere una intervención desde la sala de emergencia para estabilizar el paciente. Doctor Rudy de Gracia, en el día de ayer justamente la doctora Luz Herrera, presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría, hacía un llamado a la población con el tema de las emergencias pediátricas durante las festividades, de cómo prevenirlas. ¿Cuáles son las principales emergencias que se presentan en estos pacientes específicamente, pacientes pediátricos? Y dejarle justamente esta información a los padres que nos escuchan de cómo prevenir esas emergencias. Mira, Liz, parece que en las Navidades, como ambiente festivo, momento de desplazamiento de la gente, pudiéramos incluso caer en una especie de descuido de los niños. Evidentemente que el mayor riesgo es de accidentes, sobre todo de caídas de los niños. Quemaduras, ¿no, doctor? Las quemaduras, y ahorita mencionaban algo, que bueno que tú lo recuerdas, Liz, porque yo quiero hablar de una causa de quemadura importante. Sí. Las quemaduras lo son. Los juegos pirotécnicos. Exacto. Ya se ha ido avanzando, se ha avanzado mucho en los controles. Ya no es tan frecuente como antes, en los años 80 y 90, ver
niños y adultos quemados por estos instrumentos. Pero sabes que estas instalaciones de los bombillitos, de las extensiones de las luces, ¿verdad, doctor Sí, Montero? La calidad de ese, y ustedes recuerdan, el año antes pasado, Sí. o el año pasado, una doctora, Sí, Sí, eso- el arbolito, Sí, el sí. arbolito con una se conexión, encendió. a veces tú la conectas y la vas a desconectar y se te quedan los dispositivos de conexión del enchufe. Sí. O sea, es muy frágil. Y la persona puede tener un accidente en la conexión o desconexión de esas extensiones. Lo ideal es que le conecten una regleta y a partir de ahí le enciendan y la apagan, pero que no lo estén conectando y desconectando, porque eso no aguanta 2 o 3 desconexiones, se dañan. Entonces, en relación a las quemaduras, al accidente, con los niños sobre todo, tener cuidado de no mandarlo a ellos a conectar y a desconectar esas extensiones. Pero, Y no Rudy, darles, si se va, Sí, adelante, doctor. si solamente se va a dañar porque es una emergencia, pudiera resultar en una emergencia. Si solo se va a dañar A dañar, como tú has escrito, ¿por qué pudiera resultar una emergencia? por una descarga eléctrica Claro. que puede provocar en la conexión o desconexión, como es de mala calidad, esa conexión eléctrica expone a la persona a un contacto eléctrico, a que reciba un corrientazo, y entonces Pero es fundamentalmente por la calidad del plástico Sí. que tiene el Sí. enchufle. Entonces, cuando el enchufle se sobrecalienta, pues ahí aumenta el riesgo, la probabilidad de que ocurra un circuito, y entonces cuando uno lo va a desconectar, ahí entonces reciba uno la descarga eléctrica, entonces se produce la quemadura. Entonces, la característica de los arbolitos, que está hecho con un material plástico, eso es Plástico. petróleo. Sí, sí, eso es Y petróleo. eso se quema, que fue con lo que pasó con la colega. Y eso coge fuego y en cuestión de segundos se quema. Y el humo que despide tiene alquitrán, bueno, tiene todos los componentes del petróleo y puede causar afección en el aparato respiratorio. Y en ese sentido también, doctor, nos gustaría que usted pudiera dejarle un llamado a la gente, porque a la gente le gusta ver las luces. Esa es una de las cosas que la gente disfruta más en Navidad. A veces salen de casa y dejan los balcones con los bombillitos encendidos, o el arbolito en casa encendido. Entonces, que usted pudiera hablar de los riesgos de poder de hacer esto cuando usted sale de casa y quizás deja hasta los niños solos en casa O con cuando ese se va- arbolito o cuando encendido. se va a dormir. Exacto. Cuando va a dormir, Exacto. Liz. Sí, así es. Cuando Adelante. Sí, lo dejan un tiempo extendido, de un mayor tiempo, como decía el doctor Montero. A veces también las vueltas que se le dan a esas extensiones pueden favorecer el calentamiento, la exposición entre esos mismos cables. El mensaje es que primero traten de que sean productos de calidad, porque aquí el tema es la calidad de esa extensión, de esa conexión. El tema, doctor, es que el mercado lo que ofrece como quiera es de mala calidad. Entonces, calidad. cuando tú vas a comprar a la ferretería o a las tiendas, comprar esas extensiones que ya sabemos de dónde vienen la mayoría, que son relativamente baratas, pues no hay cómo tener buena relación calidad-precio. Claro, claro. El uso de una extensión, de una regleta que enciende, apague, y limitar los horarios, que no amanezcan encendidas, como decía el doctor Amaury García. Si usted va a salir de la casa, probablemente eso se puede Quedar apagado. apagar, y que eso lo manejen adultos, que eso no lo estén manipulando niños. Creo que en este momento, por lo que ofrece el mercado, como dice el doctor Montero, es lo que se pueda hacer, porque evidente, como usted dice, Liz, la gente le disfruta Sí. de las luces y demás, pero tener esos cuidados. Cónchale, Rudy, ahora que tú dices eso, Hay un- perdóname, Liz, ahora que tú dices eso, con el cambio de tradición aquí en la capital, en ese sentido, se ha añadido un riesgo, porque con los reyes, los juguetes se dejaban en todas las casas, debajo de la cama, pero ahora con la tradición de Santa Claus, se dejan alrededor del árbol de Navidad, y es precisamente ahí donde van los niños, que con la alegría del movimiento por estar jugando con los juguetes pudiera venirle ese árbol Claro, arriba claro, y ocurrir cualquier accidente en Claro. ese sentido.
esos cuidados hay Hay que otro tener. aspecto, Rudy, hay otro aspecto y es lo ligado a lo dentro de las principales situaciones que resultan en emergencias en estas festividades de Navidad, que es el tema de lo alimenticio. ¿Sí? Las emergencias que se dan ligado a los alimentos. ¿Cuáles son eh, las situaciones más frecuentes? Bueno, primero es bueno decir que el alcohol no es un alimento, No, claro. ¿verdad? Que el alcohol no Importante, alimenta. El O sea que alcohol lo vamos a ver en hay otra, que- en otra Importante cosa, pero Hay que hacer esa entonces, división Importante. de entre Y a pro- intoxicación alimentaria e intoxicación por alcohol. El doctor Amaury García toca No, un... yo me refiero a la alimentaria, ¿no? Sí, sí, no, Porque, claro, claro, hay aunque no, por eso hay digo, personas, Rudy, no es a modo hay de aclaración, personas sino a modo que- de decir. Escúchame, hay personas que tú le dices eso y dices, mira, a mí no me hable de comida, háblame de mi romo. Sí, pero bien, miren, con relación a las situaciones de salud y emergencias relacionadas con la alimentación, en esta época se come quizás más de lo habitual y se acostumbra a invitar, a brindar, ¿verdad? En una mayor proporción de alimentos. Digamos que pudieran ocurrir situaciones de salud relacionadas con una comida muy abundante, y eso pudiera degenerar en náuseas, vómitos. Puede ser que se trate de una alergia, como decía el doctor Amaury García, en principio también, cuidado con las alergias. Ahora sobre todo cuando se usan productos en conserva, pudieran generar, tener algunas reacciones alérgicas, y pudiera darse en algunas situaciones emergencias con alimentos que quizás no fueron bien guardados. Eso es el recalentado. Es sí. el que el 25 de diciembre Sí. y el 1 de Pero que enero a veces el se recalentado, considera el Día Nacional de Recalentado. si es al día siguiente y se guardó bien, puede hacerse, ¿verdad? Pero a veces es recalentado, una empanada puede que tenga 2 o 3 días. Sí, claro. Y fue recalentada de nuevo, y pueda generar también algunos procesos diarreicos en la persona. Y bueno, eso con relación a las situaciones de los alimentos. Yo creo que en el programa, Liz, tienes el tema del alcohol. Sí. También aumenta la ingesta de alcohol Sí. en estos tiempos. La ingesta de alcohol puede estar asociada, cuando se abusa, ¿verdad?, de esa ingesta, puede estar asociada a un mayor riesgo de accidentes automovilísticos, de caídas, de riñas. Yo siempre que he venido a este programa insisto en el tema de las riñas, porque a veces es más agresivo que el accidente, que otro tipo de traumas, pero paradójicamente es quizás la que más se puede prevenir de todos los traumas, porque la gente puede evitar Claro. pegarse y Claro. agredirse, claro que sí. Entonces, un malentendido por una ingesta de alcohol puede terminar muy mal. Y el alcohol podría desencadenar algún otro tipo de condición de urgencia, algún problema cardíaco. Claro, sí, claro, puede favorecer la ocurrencia de otras situaciones de salud, desde presión arterial elevada, alteraciones endocrino-metabólicas, a nivel digestivo también, muchas náuseas, vómitos, diarreas, o sea que puede favorecer la descompensación de enfermedades preexistentes, que lo ideal sería hacer un uso moderado de estas O sea, no es que no se sustancias. consume. No es que no- Y algo con importante, relación Amaury, con relación perdón. ya al culmen del tema del alcohol, del consumo de alcohol, que es cuando las personas de manera desproporcionada
ingieren tanto alcohol que terminan entonces en sala de emergencia, pierden el conocimiento y entonces terminan en una intoxicación y esto puede costarle la vida. Y no hemos mencionado un problema grande al que nos hemos expuesto en ocasiones anteriores, que es el alcohol adulterado. Sí. Peor aún. Eso es un tema agregado. Que es muy frecuente. Doctor, y otra situación, ya lo habíamos hablado en programas anteriores, pero creo que esta es una fecha en la que hay que hacer mucho énfasis en ese tema. Es el tema de darle las probaditas de alcohol a los menores de edad. Si esto trae una consecuencia de salud en el adulto, imagine usted entonces en el paciente pediátrico, en ese organismo que no está listo para recibir este tipo de sustancias. Por suerte, hasta ahora hemos visto que en los casos que han ocurrido, ha habido, o que se han conocido, ha habido sanciones ejemplares a quienes se han atrevido a ese tipo de prácticas, pero es bueno hacer un llamado desde acá, de que a los niños se les tenga el cuidado de no brindarle, de no hacerlos partícipes del consumo de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque un cuerpito tan pequeño como el de los niños, con una menor proporción de alcohol, pudiera resultar en una embriaguez. Entonces, el estado de embriaguez es directamente proporcional o inversamente proporcional al tamaño de la persona, ¿verdad? Una copa de alcohol no es lo mismo en un niño que en un adulto. Entonces, ese niño pudiera estar, además de que él no tiene quizás la forma de medir el cuidado, y de una copa puede pasar a una mayor cantidad de consumo de alcohol. Entonces, es sancionable que un adulto le invite a tomar alcohol a un niño. Ahora, Rudy, ya que tú has dicho, por lo menos de manera cualitativa, una determinada cantidad de alcohol que se puede consumir. Tú hablaste de moderado. Si hay moderado, quiere decir que hay un nivel por encima de moderado y uno por debajo. ¿Qué es moderado para ti? La Organización Mundial de la Salud establece estos límites en términos del consumo, por ejemplo, en la cerveza, en el vino, y es quizás un poquito radical, digamos, ¿no? Un poquito fuerte esa clasificación, porque lo que para nosotros pudiera ser moderado, probablemente ya con unas 2 copas de vino, probablemente ya no se considere tan moderado. Quizás entrar en ese detalle ahora resulte un poco, técnicamente un poco cuesta arriba, pero comúnmente la gente dice, el trago me va a embriagar, no debo tomármelo. O sea, cada quien también como que se conoce un poco. Sí. Y si usted se va a tomar algunos tragos, siempre es bueno tener a alguien ahí cerca, ahí a su lado, como que usted le reconozca el nivel de autoridad familiar o amistoso, como para que cuando él le diga, mira, ya controla la bebida, usted acepte que una persona le ayude en esa parte. Si es posible, si está acompañado de alguien, ¿verdad? O sea, que trate de no llegar al límite donde ya no tiene el control de la ingesta de la cantidad de alcohol que se ha tomado. Y lógicamente, si usted ve que ya van 4 cervezas, 5 cervezas, pues usted está viendo la botella vacía y usted sabe que se la ha tomado, debe saber ya, porque se autoconoce, ¿no?, de que es propicio limitar, detenerse. Bueno, ayuda mucho ingerir algunos alimentos, sobre todo alimentos que tengan algo de grasa, hidratarse adecuadamente, hacer una pausa, descansar quizás también. A veces se pasa de 1 día, 2 días y hasta 3 días tomando alcohol. Y una alimentación inadecuada, eso no es favorable. ¿De cuál sería el signo primario en que yo estoy tomando unas copas que debo de decir ya, debo de parar de tomar? ¿Cuál sería el signo primario? Que mi organismo me responde y me dice, deja de tomar.
Bueno, a veces la persona se desinhibe un poco, comienza a hacer cosas como que ya no son las más común en esa persona. Quizás no puede coordinar bien la marcha, pudiera, de repente se levanta y va al baño y usted lo ve que su marcha es un poquito torpe, que se pudiera caer, indica que ya ahí estaríamos hablando de que está embriagado probablemente la persona. Y los demás familiares casi siempre lo conocen y dicen, mira, ya esta persona se ha tomado determinada cantidad de alcohol, debemos hacerle saber, ¿verdad? Que deben haber algunos controles. Eso es muy personal, eso es muy de la intimidad de una familia. Por eso desde aquí no quisiera hablar de cantidades, porque eso también es muy particular entre una persona y otra. Pero cuando usted sienta que ya está llegando a esos niveles, entender que una pausa, ingerir agua, consumir algunos alimentos, sobre todo con grasa, pudieran favorecer que usted se recupere. Y en caso requerido, acudir a un centro de salud para la debida atención. Bien, hoy conversamos con el doctor Rudy de Gracia. Estamos hablando sobre qué hacer ante las distintas emergencias que se presentan durante las fiestas navideñas. En este momento vamos a hacer una breve pausa y al regreso abriremos nuestras líneas para que si usted tiene alguna inquietud pueda hacerla con el doctor hoy, Rudy de Gracia.